Muchísimas gracias, Víctor. Raúl, a ver, ayer a las 8 de la noche se detuvo ya la captura de la información de las actas de escrutinio que resultaron de la jornada electoral. Ya, se paró el PREP. Díganme una cosa, estamos hablando ya de una reconfiguración en el país, hablamos de 15 estados que estaban en juego, las gubernaturas, en fin, ya sabemos este dato, cerca de 21,000 cargos. ¿Cómo se va a configurar la nueva geografía electoral en este momento? Les dejo la pregunta puesta sobre la mesa, me despido, que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. Bien, a ver, ya con los datos que hay, con la información que es del conocimiento público, de los datos que se han dado sobre el PREP, bueno, de las 15 gubernaturas, Víctor, se queda Morena, se queda con 11 hasta el momento, ¿sí? Independientemente de los procesos de postelectorales que pudieran existir, y esto va a ser importante. Pero me parece que esta pregunta que pone Magda sobre la mesa, sobre la nueva geografía política del país, me parece, desde mi punto de vista, Víctor, que no hubo ganadores de carro completo. Sí, en este país diverso, en este mosaico de temperaturas, de intereses, de situaciones particulares, podemos de alguna forma ver que no prevaleció un ganador, ni tampoco hubo un gran perdedor. Me parece que los matices, los grises tienen que estar presentes en el análisis que se haga desde cualquier punto de vista de esta elección. Me parece que sería así como una primera idea. O sea, ahí vemos este mapa de que más o menos nos ve los colores donde se jugaron, donde hubo contienda electoral, y ahí podemos ver, sí, hay morados, hay azules, hay naranjas, sí, en diferentes proporciones, y ahí es donde viene precisamente el análisis, Víctor. Sí, esperábamos, y los supuestos y los presupuestos hablaban de un Morena que podría avasallar y que sí avanzó, pero vamos a entrar ahorita en esos detalles, pero también hablábamos de una oposición que tal vez no fuera a lograr lo que sí logró. Eso es interesante, porque al final del día, bueno, nos damos cuenta de que como en la vida, no todos son extremos, a veces hay que moverse mucho en los terrenos de los grises, pero fíjate que con todo y esto estamos hablando de poder, Raúl, y finalmente, sí, con esta nueva conformación, con esta nueva escenografía o mapa político, se afecta la vida de millones de mexicanos en todo el país, y también el futuro en muchos sentidos. Ahí está el caso de las gobernaturas, tú bien lo señalas, sí hay un ganador en este sentido, podríamos decir que Morena se consolida, porque 11 gobernaturas no son poca cosa, claro, se esperaban 15, ¿no? O 14 por ahí, pero también el PAN no se quedó atrás, el PAN finalmente sumó 2 más, 8, eso es interesante también. O el propio PRI, bueno, el PRI sí quedó apaleado, ¿no? Porque finalmente perdió 8 de tener 12. De tener 12 perdió 8 y se va a quedar con 4. Ahí sí habrá que hacer un buen recuento de datos, ¿no? Movimiento Ciudadano fue también una gran sorpresa. No me digas que Nuevo León es poca cosa. ¿No? Uno de los estados más importantes desde la perspectiva industrial, junto con Jalisco, oye, pues conforman también una fuerza muy poderosa en lo económico y en la influencia política y social. Quienes están borrados, pues PRD y otros partidos, pero bueno, estamos hablando de los nuevos protagonistas. Lo que ocurrió en la Ciudad de México también es otro asunto que merece la atención, porque finalmente era durante mucho tiempo, desde que yo tengo memoria de mi época de estudiante, un bloque muy consolidado de la izquierda, del claro. PRD, o si tú quieres ahora de Morena. Ahora no, ya vimos, ahí ya hubo una escisión que va a tener sus consecuencias. Y no digamos la Cámara de Diputados, donde es cierto, Morena no tuvo esa mayoría, pero sí tiene fuerza también, porque finalmente se va a quedar con algo así como pues va a lograr sumar hasta 200, tengo aquí el dato 203, que es un número bastante importante y que le va a obligar a alianzas naturalmente y a negociaciones. A ver, has tocado varios puntos y me gustaría hacer algunos apuntes con cada uno de ellos. A ver, si quieres vamos por parte. Sí, bueno, ya coincidimos en que de alguna forma no hay un gran ganador y tampoco hay un gran perdedor. ¿Sí? De alguna forma hay diferentes matices, hay diferentes circunstancias y muchos aristas por donde se puede analizar este tema. Empezaría con el tema de Morena en el Congreso, si te parece, Víctor. El tema de Morena
obtiene y sigue teniendo mayoría simple, ¿sí? Como está, con sus aliados, con el Partido Verde, con el PT, de acuerdo a lo que estamos observando. ¿Y qué puede hacer con eso? Y eso me parece lo fundamental. Si no tiene la mayoría calificada que le permite modificar la constitución de este país, sí le permite muchas cosas. Y una de ellas, la más importante desde mi punto de vista, es el presupuesto, Víctor. A ver, el presidente va a hacer la propuesta de presupuesto para el próximo año y este Congreso tendrá que aprobarlo. Y con mayoría simple pueden aprobar este presupuesto. ¿Y qué se puede hacer con el presupuesto, Víctor? Tú lo sabes, se puede hacer mucho, ¿sí? Y se puede hacer mucho a favor de municipios, a favor de los estados, a favor de mandar recursos a los programas sociales, en fin, o sea, el presupuesto es un factor fundamental y me parece que ahí, teniendo, digamos, el control del presupuesto y con su mayoría simple, el presidente López Obrador es un ganador desde el punto de vista del presupuesto y del Congreso como queda conformado, cosa que muchos de sus antecesores, presidentes, no lograban una mayoría sencilla, incluso mayoría sencilla, y que, bueno, tenían que negociar y hacer política con otros partidos políticos sobre el tema del presupuesto, Víctor. Modificar la reforma fiscal sí lo va a poder hacer, va a poder plantear leyes, a sacar adelante leyes. Tiene todavía un margen de maniobra muy amplio, claro. Pero fíjate que ahorita que señalabas eso de que nadie ganaba todo y nadie perdía todo, Raúl, sí pienso que de alguna manera va a depender mucho de la postura del presidente, porque el presidente sí pierde, porque de poder llegar con toda la manga ancha, con toda la fuerza para no discutir e imponer, creo que eso va a cambiar. Va a tener que negociar, va a tener, no sé si comprar, porque en estos tiempos él ha dicho que ya eso de comprar diputados o comprar partidos, pero ahí está el Verde, pero también ahí está el PRI, que en la legislatura anterior también lo apuntaló en muchas de las reformas que quiso el presidente. Aquí lo que vamos a ver es de qué están hechos nuestros diputados y los partidos políticos, si realmente están al servicio del ciudadano, con sus necesidades auténticas y lo que piensa, o están queriéndosele poner de tapete al presidente. Eso lo vamos a ver y va a ser una enseñanza muy interesante. Por la otra, me queda claro que el presidente pues va a tener que aprender a negociar, que no es poca cosa, un hombre que llegó dispuesto a hacer los cambios con toda la fuerza y con todo el punch. Yo creo que eso sí va a cambiar gradualmente. Ahora déjame pasar al tema de las gubernaturas. A ver, de 15 que se estuvieron en contienda, por lo menos tiene 11 Morena, ¿sí? A mí no me parece poca cosa, ¿sí? Si le suma las que ya tiene Veracruz, Morelos, o sea, va a tener el presidente o el partido del presidente, va a tener entre 16 y 18 gubernaturas. No es cosa menor, es dependiendo de esta visión. Y eso de alguna forma, a ver, tiene más de la mitad de los gobiernos estatales, ¿sí? O tendrá, en cuanto estén protestando los gobernadores, pues va a tener más de la mitad de los gobiernos del Estado. Eso me parece que también le da una holgura al presidente en el manejo de las diferentes entidades con gobernadores emanados de su propio partido. Entonces, a mí me parece que sí hay un avance importante, concretamente en el tema de las gubernaturas, hay un avance importante en el tema de Morena. Y de ahí me voy a este escenario que ya mencionabas, a Nuevo León. Nuevo León, nos guste o no nos guste, es el estado más industrializado de este país, es un símbolo de este país y desde luego que esté en manos no del PAN, que para mí el PAN es el gran perdedor en esta parte de Nuevo León. Totalmente de acuerdo. Y el ganador es precisamente Movimiento Ciudadano. Y aquí sí pierde Morena con este estado de Nuevo León. Y si le sumas la zona metropolitana de Jalisco, que es muy importante también, ahí, bueno, se quedó refrendado que Movimiento Ciudadano sigue siendo el partido en el poder en esta zona metropolitana importante, como la segunda ciudad más importante de este país, que es Guadalajara. Y si le sumas el tema de la Ciudad de México, Víctor, que me parece que es un análisis focalizado, ¿sí? Me parece que ahí el presidente es el gran perdedor. Sí, en la Ciudad de México, al perder, pues se va a quedar Morena, se va a quedar con lo que va a ser, solamente se va a quedar de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que lo tiene usted precisamente, bueno, pierde más de la mitad, que se queda una con el PAN
y todas las demás son con la alianza. Y se divide prácticamente la capital del país, que era el bastión más importante de Morena, la Ciudad de México, pues queda dividido. A mí me parece que aquí Morena en la Ciudad de México sí es un perdedor y que queda dividido y polarizado como ha sido el país. Exacto, refleja, la Ciudad de México es interesantísimo porque refleja un poco el sentir del país. Hay que tomar nota, para mi gusto, la Ciudad de México, estarás de acuerdo, ya tiene un nivel de politización bastante interesante. El ciudadano promedio en la Ciudad de México es una persona informada, es una persona progresista y es una persona que premia o castiga. Aquí sí hubo mensajes muy claros, tan claro que la Ciudad de México pues quedó dividida. Ahora, no sé qué tanto le afecte al presidente directamente una cuestión así, digamos, es simbólico el asunto, porque más bien las relaciones con la señora Claudia Sheinbaum y con lo que ella pueda representar y como tal ser, ¿no? Los alcaldes finalmente ejercen su propia autonomía y tienen su propia vigencia en sus diferentes delegaciones o como ahora son. Pero finalmente no deja de ser un mensaje muy interesante porque ahí se está enviando una calificación y un mensaje al presidente. A ver. No todos estamos de acuerdo con la manera en que está usted gobernando. Y desde luego. Es interesante en eso. A ver, déjame abundar un poquito, poner el acento en esto que estás comentando. A ver, las ciudades más importantes de este país, que es la Ciudad de México, sí, de alguna forma está mandando un mensaje claramente de que no todos están de acuerdo con lo que está sucediendo. Sí, entiendo que no hay una injerencia directa en contra del presidente, pero es el mensaje que se manda. La segunda ciudad más importante del país, que es Guadalajara, tampoco tiene un voto de Morena. Sí, y la tercera ciudad más importante, que pudiera ser la zona de Monterrey, la zona urbana de Monterrey, tampoco. Entonces, me parece que hay esto que tú mencionas, o sea, parece que los ciudadanos o los habitantes de las capitales, de las zonas urbanas, de alguna forma que podemos pensar que a lo mejor tienen un mayor nivel de politización, están mandando un mensaje claro a el gobierno de este país. Me parece que eso se puede leer de esta forma y que seguramente lo estamos viendo con esta gran polarización que se genera en diferentes partes del país, Víctor. Sí, y también sabes con qué me quedaría, Raúl, con la conformación de este bloque, que muchos dicen que fue un fracaso, pero yo creo que este bloque opositor sí le fue bien. No logró lo que querían, que era frenar totalmente al presidente del Congreso, pero mandan una señal muy interesante, que si saben trabajar, que si saben unirse y que si saben crear mensajes y sobre todo actuar en consecuencia con las necesidades ciudadanas, tienen una posibilidad de competir muy fuerte si logran mantener esta unión, porque finalmente está claro, Morena es un trabuco y para enfrentarlo el PRI solo no va a poder, el PAN tampoco y el PRD ni se diga, ¿no? Pero estas alianzas pueden ser un factor muy determinante en el futuro para crear simpatías y sobre todo para mandar un mensaje que logre la diferenciación, porque el ciudadano ya aprendió o está aprendiendo que ahí está la diferencia, y en la diferencia, que es lo primero que hay que entender para jugar en la política, están las posibilidades de ganar. Y termino yo con el tema. A ver, el Partido Acción Nacional se puede ver desde una perspectiva, gana o pierde, ¿sí? Pierde Nuevo León, que de alguna forma era un independiente, pero sabemos que era un bastión del PAN de toda la vida. Entonces, analizando lo que gana Chihuahua, a pesar de las diferencias entre Javier Corral y la candidata Campos, me parece que, bueno, el PAN se consolida precisamente en esta parte del estado de Chihuahua. Y Querétaro, híjole, se maneja, es muy interesante, se convierte en el bastión, digamos, del Partido Acción Nacional, pero yo diría que no precisamente por el PAN, sino por Miguel Ángel Domínguez, por este gobernador que ha sido carismático, que es muy bien calificado y que Curi, de alguna forma, pues está capitalizando ese manejo en el estado de Querétaro. Me parece que, para terminar con un comentario y con este análisis rápido, la pregunta que yo me hacía esta mañana al revisar todos estos datos, números, a ver, ¿la pandemia hizo mella o no? ¿La crisis económica y el mal manejo del gobierno federal hizo mella o no en la jornada electoral? ¿La inseguridad hizo mella o no? Y termino con esa observación de lo que dijo el presidente, que no lo entiendo, Víctor. Esa declaración donde dice que el crimen organizado se portó bien y que el que se portó mal fue el crimen del cuello blanco. ¿Qué quiere decir el presidente con que el crimen organizado se portó bien?
¿Qué quiere decir el presidente Bueno, con que los del crimen del cuello blanco no se portaron tan bien, pero no lograron modificar? Me parece preocupante este tipo de expresiones. No sé cuál fue el fin de hacer esto, pero tiene muchas lecturas. yo una de las lecturas que le doy es, bueno, primero el presidente no está leyendo correctamente la realidad, hay que ver, fueron un mundo de incidentes que tuvieron que ver con el mundo criminal que se dieron en este proceso electoral. Por otro lado, eso de señalarlo del cuello blanco se me hace que es una especie como de querer abrir la puerta para los ajustes de cuentas que pueden venir en el futuro. Va a ser interesante, incluso también que se pudieran dar algunas impugnaciones o señalamientos y tener de dónde agarrarse. Pero bueno, ya sabemos que el discurso del presidente luego va por otro lado y va con otra intención, que no necesariamente es la realidad como tal. Y me queda muy claro también, Raúl, que en los estados lo que jugó mucho fue también los perfiles de los personajes, no solo el partido. Es más, yo diría, más aún que los partidos, que el nombre del partido o la franquicia, lo que jugó fueron las personalidades, los perfiles y las propuestas. Bien o mal, el ciudadano fue inteligente. No así en el Congreso, que ya sabemos que es un poco más difuso el asunto, y ahí más bien sí le apostaron a un proyecto, el gran proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que sigue siendo fuerte, y que sigue siendo con una narrativa de hay malos y hay buenos. Y yo formo parte de los buenos, y ya sabemos quiénes forman parte de los malos. Ese mensaje sigue vigente. Pero el crimen organizado no está entre los malos, ¿eh? Y eso No. me preocupa. Sí. Bueno, Víctor, hay mucho que analizar todavía en este gran México, que es un gran mosaico con diferentes visiones, con diferentes temperaturas, con diferentes sensaciones. Sí, pues tenemos de alguna forma mucho que analizar desde diferentes perspectivas. Coincido totalmente en que ni hay un gran ganador y tampoco hay un gran perdedor. Hay que focalizarse, hay que observar cada una de las cosas. Víctor, seguimos en el análisis aquí en Mega Noticias. Saludos, Raúl, buenas tardes.